Bien, vamos a continuar ahora con este segundo video donde analizaremos algunas causas de justificación, las más importantes, que normalmente son objeto de tratamiento en un curso de estas características de introducción al derecho penal, porque si ustedes habrán seguido el video anterior, evidentemente que si el principio es que cualquier permiso u autorización que exista en otras áreas del derecho para realizar un comportamiento típico. Bueno, en ese caso, las causas de justificación tienen una apertura que no depende de la regulación penal, depende de otras áreas del derecho. Y por lo tanto, normalmente el estudio de las causas de justificación se vincula a aquellas dos más importantes reguladas en el Código Penal, esto quiere decir la legítima defensa y el estado de necesidad, y esta cláusula general que también ya comenté, ya hice referencia en el video anterior, que es el legítimo ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber, que se encuentra en el artículo 10, número 10 del Código Penal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar legítima defensa, estado de necesidad y la regla del 10, número 10, ejercicio legítimo de derecho eh, o cumplimiento del deber. Vamos entonces con la primera causa de justificación, la legítima defensa. En el Código Penal chileno, la regulación que proviene del Código Penal original se distingue actualmente, hoy, entre la legítima defensa que se denomina propia, legítima defensa de parientes, legítima defensa de extraños, y una situación que es probatoria, que se denomina legítima defensa privilegiada. Los cuatro hipótesis las vamos a analizar, y esto se encuentra regulado en el artículo 10 del Código Penal, números 4, 5 y 6. Destina 3 numerales del artículo 10, de donde están las eximentes de responsabilidad, para regular la legítima defensa. Más allá de su regulación positiva en el Código Penal chileno, la legítima defensa debe ser entendida desde una fundamentación en base a dos principios. Si ustedes se fijan y siguieron el video anterior, la configuración de una causa de justificación se abre a una justificación en base a principios, ¿no? Al no estar regida por el principio de legalidad, otros principios, más allá de los político-criminales, pueden fundamentar causas de justificación. Cuando uno observa la regulación de la legítima defensa, debe entender que subyacen a ella dos principios que explican o que permiten comprender la institución de la legítima defensa. Son sus principios inspiradores o sus principios fundamentales. Y esos principios son dos: el principio de protección individual y el principio de prevalecimiento del derecho. Y el primero de ellos, el principio de protección individual, le da el sentido de reacción defensiva a la institución de la legítima defensa. Es decir, debemos entender que un principio inspirador o fundante de esta institución es la idea de la reacción defensiva como protección individual. Y en ese sentido se plasma esta idea regulativa en la legislación, en la idea de impedir o repeler una agresión. O sea, quien obre legítima defensa lo hace para protegerse individualmente. Y desde ese punto de vista, una consecuencia de ello es, como veremos más adelante, que la legítima defensa opera exclusivamente frente a una agresión contra bienes jurídicos individuales, como es, por ejemplo, la vida, la integridad física, la propiedad, el honor. No frente a bienes jurídicos colectivos que pertenecen a la colectividad toda, por ejemplo, el medio ambiente. Solamente se actúa en legítima defensa si es que hay una afectación de este principio de protección individual. Quien actúa en legítima defensa debe impedir, repeler la agresión contra un bien de su titularidad, o de un tercero, de un pariente, de un extraño, como dijimos, pero sí tiene que ser un bien jurídico atribuible cuya titularidad corresponde a una persona individual. Y el segundo principio importante es esta idea de prevalecimiento del derecho. Y esto se plasma en la idea
potente de quien actúa legítima defensa se encuentra autorizado por el derecho para repeler, para reaccionar frente a una agresión ilegítima. O sea, frente a una acción constitutiva de un injusto. No necesariamente penal, pero sí una contradicción al derecho. Una acción antinormativa. Eso es lo que debemos entender por agresión ilegítima, un injusto, una acción contraria a derecho, ¿no? Y entonces, quien actúa en legítima defensa protegiéndose individualmente, o protegiendo a un pariente o un tercero extraño, lo hace frente a un comportamiento contrario a derecho. Ahí está la ilegitimidad de la agresión, y que el comportamiento ha de ser contrario a derecho. No necesariamente un delito, porque perfectamente podría ser una acción inculpable, pero sí debe ser una acción ilegítima como contraria a derecho. Y desde ese punto de vista, la consecuencia de ello es que la legítima defensa no supone, mayoritariamente en general, una exigencia de proporcionalidad, ¿no? O sea, en otras palabras, el contrapeso, la balanza, o más bien dicho, el peso preponderante del interés que se salvaguarda frente al interés que se afecta, no es un requisito de la legítima defensa. O sea, usted no entra en una ponderación, ¿no?, en un peso, en una determinación del peso específico de los intereses o bienes en conflicto. Usted no hace entonces un ejercicio de qué es más importante, la vida o la propiedad. Eso usted no lo realiza en la legítima defensa. Dicho de otra forma, quien es víctima de un robo puede matar en legítima defensa. ¿Por qué? Porque la legítima defensa no exige, no contiene una exigencia, un requisito de preponderancia del interés salvaguardado, ni tampoco de equivalencia. De hecho, en un conflicto vida contra propiedad es evidente que la vida es preponderante, que prevalece. Sin embargo, la legítima defensa, bajo esta idea de prevalecimiento del derecho, tiene como consecuencia que quien actúa conforme a una norma permisiva no está regido frente a con una idea de preponderancia. Por lo tanto, este ejercicio de proporcionalidad no es un requisito. Salvo, y por eso lo decía en general, conforme a la literatura comparada, salvo situaciones en que se establecen restricciones o limitantes fundadas en la proporcionalidad. Y estas limitaciones o restricciones se denominan restricciones ético-sociales, ¿no? Y tienen que ver con una morigeración del principio de prevalecimiento del derecho en casos específicos en que la acción defensiva debe encontrarse restringida por consideraciones ético-sociales. Por ejemplo, en los casos de las acciones de los inculpables, un niño o un loco, por ejemplo. Esos son individuos que realizan un injusto, pero de forma inculpable, no son reprochables penalmente. Entonces se justifica que la acción defensiva prevalezca el derecho vía una acción defensiva que en ese caso concreto desatienda cualquier exigencia de proporcionalidad. Bueno, ahí entonces se discute si es que en casos como estos, de acciones inculpables o agresiones insignificantes, ¿no?, debe existir una exigencia de proporcionalidad, sin perjuicio que uno también debiera entender que la exigencia propia de la legítima defensa no es
la proporcionalidad en el sentido de una preponderancia del interés salvaguardado, sino que, como veremos más adelante en uno de sus requisitos específicos, es una exigencia de necesidad racional del medio empleado. Y en ese sentido de racional, una exigencia del medio menos lesivo. Ya lo veremos en concreto y en detalle. Entonces, vamos a los requisitos de la legítima defensa conforme establece el artículo 10, número 4 del Código Penal chileno. El primer requisito es que exista una agresión ilegítima. Y vamos a ir distinguiendo distintas características de esta agresión ilegítima. Lo primero, que es una agresión. Bueno, una agresión es una amenaza a un bien jurídico que debe ser realizada, esa amenaza, por una conducta humana. Una conducta humana. Esa conducta ha de ser propiamente una conducta que satisfaga las exigencias de la categoría de la acción u omisión. Porque solo una acción u omisión puede ser ilegítima en el sentido de contrario a derecho. Y en ese sentido, estado de cosas o situaciones de la naturaleza no constituyen agresión, ni tampoco situaciones que resulta excluida su carácter de acción. Por ejemplo, un caso de vis absoluta, o un caso de estado de inconsciencia, un movimiento reflejo. No son agresiones, porque no pueden ser ilegítimas porque no son constitutivas de acción. Se discute mucho si es que la agresión puede comprender las acciones imprudentes o culposas. La posición del curso es que sí, ¿no? Que no hay obstáculo a que la acción imprudente sea constitutiva de una agresión ilegítima. Y tampoco hay problema en los supuestos en que la agresión instrumentaliza o usa animales para ello. Por ejemplo, el autor asusa a un perro rabioso para que se lance contra la víctima. Bueno, en ese caso, obviamente, si estamos frente a una agresión humana, hay una conducta que es precedente, que es atribuible a un individuo, y en ese sentido instrumentaliza animales. Si no hay conducta humana previa, antecedente, entonces lo más uno podría invocar un estado de necesidad, que ya explicaremos esa causa de justificación, pero que obviamente no tiene como requisito la agresión ilegítima. Y finalmente la agresión tiene como bien jurídico potencialmente afectado o afectado, dice la regulación, en defensa o en defensa de su persona o derechos. Y eso quiere decir que estamos hablando de, en general, bienes jurídicos individuales, no bienes jurídicos colectivos. Luego, esa agresión, esa conducta humana que afecta potencialmente, actualmente, bienes jurídicos individuales, ha de ser ilegítima. Y eso quiere decir contraria a derecho. Eso quiere decir injusto. Y solo de esa forma se entiende que la legítima defensa tenga como principio inspirador el prevalecimiento del derecho, porque el derecho prevalece frente al injusto, frente a la acción antijurídica. ¿Ah? Y por lo tanto, si es que el agresor invoca una causa de justificación, una norma permisiva, luego una autorización del derecho, no hay causa de justificación, no hay legítima defensa frente a esa acción justificada. El ladrón no tiene legítima defensa contra su legítimo aprensor. Los familiares del ladrón detenido no tienen legítima defensa frente a su legítimo aprensor. ¿Por qué? Por lo que dijimos en el video anterior, la causa de justificación, al estar fundada en una norma permisiva, luego en una autorización del derecho, genera deberes de tolerancia. Luego, además de ser una agresión ilegítima, este requisito de agresión ilegítima requiere una precisión adicional. Debe ser una agresión ilegítima actual o inminente. Esta exigencia de actualidad o inminencia subyace a la
al texto legal cuando al regular el segundo requisito, la necesidad racional del medio empleado en la legítima defensa, ya habla de empleado para repeler o impedir. Y en la idea de repeler subyace la actualidad de la agresión ilegítima, y en el impedir la idea de inminencia de la agresión ilegítima. Por lo tanto, son dos requisitos que son implícitos en el numeral segundo, en el segundo requisito del 10 número 4, no en una caracterización explícita de la agresión ilegítima. Y esta idea entonces de actualidad o inminencia tiene que ver con el momento de la agresión, ¿no? Sí es importante afirmar que la idea de actualidad no es necesariamente coincidente con la idea de consumación. O sea, no importa que no en todos los casos el hecho consumado deja de ser actual. No porque el hecho ya esté consumado deja de ser actual. Y en ese sentido hay dos casos que son muy importantes. Uno tiene que ver con los delitos permanentes, por ejemplo, la privación de libertad. La privación de libertad se consuma en el momento en que se detiene una persona, pero todos los otros traslados, si ustedes se fijan, el estado de afectación del bien jurídico, el estado antijurídico, que depende de la voluntad del autor, permanece en el tiempo. Pero permanece dependiendo de la voluntad del autor. Y eso le da un carácter de delito permanente. Bueno, durante toda esa permanencia del estado antijurídico, dependiente de la voluntad del autor, se puede obrar en legítima defensa porque la agresión sigue siendo actual. Y esa es una característica específica de los delitos permanentes. La actualidad permanece en el tiempo. Y en los otros casos, los delitos que se denominan de Estado, que son delitos que se crea un estado antijurídico, pero que no es dependiente de la voluntad del autor. Suponga usted en el caso de un homicidio. Yo disparo a alguien, mato a alguien, cae, y esa persona, obviamente que el estado de muerte permanece en el tiempo indefinidamente, pero eso no significa que sea un delito permanente. ¿Por qué? Porque ese estado de afectación del bien jurídico, la vida, no depende ya su permanencia, su perpetuación, no depende de la voluntad del autor. En el caso de la detención, sí. En el caso del secuestro, sí. En el caso del homicidio, no. Y por eso es una diferencia entre delito permanente y delito de Estado. Bien. En los delitos de Estado, por ejemplo, un hurto, tomo una cosa ajena, la sustraigo, me la quedo. ¿Hay una afectación de la propiedad en la consumación? Sí. Mientras tengo la cosa en mi poder como ladrón, ¿sigue manteniéndose esa afectación de la propiedad? Sí. Ok. Ese delito de Estado, ¿hasta cuándo es actual? ¿Hasta cuándo es actual? Bueno, esa es una gran pregunta. Es discutido en supuestos como estos si es que la agresión, la actualidad de la agresión depende del momento consumativo o puede ir más allá y abarcar incluso la fase de agotamiento del delito. Tiene que haber un momento en que deje de ser actual. Lo pongo por ejemplo, el ladrón toma la cosa ajena, la mete en sus bolsillos, corre, luego toma una micro y llega a su casa con la especie robada. Bueno, ¿hasta cuándo fue actual la agresión? Bueno, todo depende también mucho de cuándo es el momento consumativo del hurto. ¿Sí? Cuando toma la cosa, cuando se apodera de la cosa, cuando constituye una nueva custodia de la cosa. Ahí es obviamente que estando previo a la consumación, la agresión sigue siendo actual. Para algunos, ese momento consumativo no define todo el problema de la actualidad de la agresión para la legítima defensa, porque abarca también la fase de agotamiento. Y el agotamiento, al menos uno debiera entender que mientras el hecho se mantenga vigente por un tiempo posterior a la consumación, por ejemplo, hasta que la cosa queda sometida a buen recaudo, a resguardo, el hecho sigue siendo actual, pues no se encuentra agotado. Es una discusión que solamente me sirve para entrar, abrir el problema, toda vez que ya es una cuestión específica que debiera ser tratada en Derecho Penal 3, delitos parte especial, Derecho Penal parte especial. Acá me interesa abrir el problema y que tengan claro que la actualidad en muchos casos
depende de la consumación, pero en otros casos no depende de la consumación. Respecto de la legítima defensa y la actualidad de la agresión, ¿no? Uno se plantea también el problema de las denominadas ofendículas, que son estos dispositivos que se establecen, efectos de seguridad que tienen como efecto repeler agresiones. Fíjense ustedes desde las púas de la reja del cerco de la casa a un alambre de púa situado arriba del muro, o incluso una valla o un cerco electrificado. Noten que usted instala eso antes de la agresión. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿hay legítima defensa o no hay legítima defensa? Y la respuesta a eso es sí, sí hay. Porque el momento en que actúa, en el momento en que opera ese cerco eléctrico, efectivamente lo hace frente a una agresión actual. Y entonces concurre el requisito. El problema que se podría dar en casos como estos es si esa ofendícula, ese dispositivo de defensa, satisface la exigencia de necesidad racional del medio, es decir, que fuese el medio menos lesivo en el caso. Cuestión que veremos ahora como segundo requisito. Bien, este segundo requisito es como decía, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Ya dije que la legítima defensa no se somete a una exigencia de proporcionalidad en el sentido de preponderancia del interés que se pretende salvaguardar, sino que el requisito es este otro. Es un requisito en que la defensa o el medio defensivo escogido sea idóneo para defender, pero por sobre todo el menos dañino posible, el más benigno de los posibles. Siempre que sea idóneo y que usted no tenga necesidad de sufrir un daño adicional, ¿no? Y esto entonces se lee bastante claro en una perspectiva de subsidiariedad. O sea, en otras palabras, acá hay una exigencia o un requisito de escoger el medio menos lesivo, es decir, una idea de subsidiariedad, pero limitada o morigerada esa exigencia de necesidad de subsidiariedad, morigerada por la inexistencia de un deber de correr riesgos, ¿no? Y en ese sentido usted tiene que mirar caso a caso la existencia del medio escogido como idóneo y también otros medios alternativos y determinar si el medio escogido era el menos lesivo de los posibles, siempre que haya sido igualmente idóneo y no importe un riesgo de correr riesgo, un riesgo de correr daño.